Yo creo que los dos, tres grandes poetas del Perú son César Abraham Vallejo Mendoza, Martín Adán, José María Eguren. Porque la palabra te da la opción de encontrar otros universos, otras realidades, otras sensaciones, otros elementos que te van a dar una mejor comprensión de lo que es el país, de lo que es el destino de un hombre en el Perú. Y esto es importante porque estos hombres como Martín Adán, como Mariátegui, ¿no? Inauguran dentro de la literatura del Perú la preocupación por el país, la preocupación del destino de nuestra cultura, del destino de nuestra patria, de nosotros mismos, de lo que somos, ¿no? Aquí una cosa de la mano desasida de Martín Adán. Me encanta la sí, ¿no? Le dice a Machu Picchu, créeme tú, le está hablando a Machu Picchu, conversa. Machu Picchu, haz que yo crea, horrorosa flora, nada es real sino lo que supones, por debajo de lo que tocas, nada es real sino tu ceño, y una roca y alguna mano humana que va haciendo la vista, la cosa, la forma, y la divinidad de lo inmediato y el instante del sentido y el abismo en sombra, que es difícil, no es fácil. Por eso se dice que es una poesía hermética, ¿no? Pero fundamentalmente la obra de Martín Adán está centrada en la casa de cartón, ambientada aquí en Barranco. Comienza a escribir la obra a los 16, 17 años de edad. Y como él dice textualmente, era un pueblo de 10.000 habitantes. Y son semblanzas, retazos, crónicas sobre la vida de Barranco. Habla del tranvía, de las casas, de las calles, de la bajada de los baños, de sus enamoradas. Es todo un paisaje de una aldea, que en ese entonces así era Barranco. Pero lo que quería decir alrededor de la obra de Martín Adán es la palabra del poeta como elemento que nos va descubriendo un universo nuevo, pero que va a estar sumado al entendimiento que tenemos, al entendimiento de la historia. Y esto que es poesía, que de pronto es una cosa muy, muy subjetiva de una persona que solamente cree en él, quizás, hace que nosotros tengamos mayor sensibilidad, mayor inteligencia, mayor comprensión, ser seres más humanos, más justicieros, que al final ese es el objetivo de la creación del hombre, ¿no? No deliberadamente vas a estar forzando, pero tu entrega en la creación, llámese poesía, llámese literatura, llámese música, llámese artesanía, es la entrega del hombre a una cosa mejor, a una cosa justiciera, noble, inteligente, sensible y una comprensión solidaria con el hombre, con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es el gran mensaje de Rafael de la Fuente Benavides, Martín Adán. ¿Y por qué Martín Adán? Alguien le dijo Adán, el primer hombre. Dijo, no se preocupen de mi seudónimo. Ni yo mismo sé por qué me he puesto. Era juguetón también Martín Adán. Alguna vez en el bar Palermo, sí, en el bar Palermo del centro de Lima, junto al parque universitario, había una mesa casi inmaculada donde estaban estos grandes escritores, Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez, Antonio Galvez Roncero, grandes escritores vivos por suerte, José Antonio Bravo, y se discutían de Martín Adán, de su creación, de su poesía y de su narrativa, y él le dijo, en verdad la prosa de Martín Adán es muy endeble, es muy débil, no dice nada y llega Martín Adán. ¿Quién se atreve a acercarse a donde Martín Adán con su único abrigo? Y alguien se acerca. Osvaldo Reynoso dice que él se acercó, y primero lo ha dicho a mí. Se acerca y le dice, poeta, un gran favor, estamos conversando sobre su literatura. Y coinciden o no coinciden, pero dice que su prosa es muy débil. Un segundo, y se puso a caminar. Dijo,
Este es prosa, muy buenas noches, y se fue. Caminó con prosa. Y eso es lo interesante, porque claro, uno a veces repite permanentemente las generaciones jóvenes, los nuevos jóvenes. El problema de los medios de difusión es gravísimo. Estamos en una complicidad, si se quiere, las personas que estamos entregados a la literatura, de que llámese la televisión, yo soy periodista, no estoy hablando con nombre propio de cualquier periódico, sino estamos atosigando con estupideces a la inteligencia del ser humano. Y como consecuencia de eso, si uno consume todos los días, llámese en la televisión, radio, medios escritos, cosas aberrantes, como consecuencia la producción del ser humano van a ser cosas aberrantes. La sociedad no puede eximirse. Estamos hablando de crímenes y hablan en forma particular. No, es la sociedad, el compromiso de la sociedad, de cada uno de nosotros, de los ministerios, de la educación, del entendimiento, de la religión, de todo el Perú, de toda la sociedad, sin eximirnos. Todos somos culpables de esta crisis humana. Y el problema es que somos indiferentes y somos condescendientes, hay que ser rebeldes. Lo más grande del ser humano es la rebeldía, no el abuso, pero la rebeldía es el respeto a la otra persona, pero que te respeten a ti. ¿No? La rebeldía a favor de la justicia, de la nobleza, de la belleza. Alguien me decía, ¿y para qué sirve pues la buena música? La música nos hace, hermano, sensibles, nos hace más inteligentes, como un buen cuadro, esta relación que tenemos nosotros, este momento es halagueño, es hermoso, es noble, porque nos hace más humanos. Y eso es sencillo, como 2 y 2 son 4. ¿Por qué tenemos miedo a esta? Se discutía, y aprovecho para hacer propaganda, una hermosa película que la van a dar en estos días, que se llama Coliseo, donde se habla permanentemente de lo tradicional como anticuario, como pasadista, ¿no? Y lo moderno como una cosa mentira. En este caso del Wailers, hay en esta película este enfrentamiento de lo tradicional y lo moderno. Lo tradicional es lo clásico, y lo clásico es lo inmortal. Shakespeare, Beethoven, nuestro Flor Pucarina, nuestro Huayno. Todo eso es tradicional en el sentido de que de ahí nace, es la fuente, de ahí nace la posible recreación de otras posibilidades, de otras manifestaciones, de otros tópicos. Pero no podemos desdecir, no podemos negar la cosa inteligente, sensible de esta fuente que es lo tradicional, ¿no? Y una de estas grandiosas fuentes es Martín Adán, con quien estamos conversando, así es. y que también sentimos, ¿no?, los jóvenes, y vemos también a través de la niñez, de la juventud, que claro, deberíamos de tener una forma, un método de que ellos, nosotros, todos en general, volvamos también a estas fuentes, beber de estas fuentes y de estas raíces clásicas, tradicionales, universales. Sin negar lo moderno, sin negar lo de hoy día, pero tenemos que tener una formación del inicio. Pues. Yo me amamanto de la memoria de mi historia, de mis abuelos, de mi cultura, de Machu Picchu, de lo inca, de lo pre-inca. Eso me da un soporte para entender esto, si no, no voy a entender nada, estoy fraccionado. Y es necesario afirmar permanentemente, y esto hasta la saciedad, afirmar lo que somos nosotros, si no, no vamos a hacer nada. Primero nos damos cuenta que yo soy de tal, si yo soy de Pampa, Tayacá, mi nariz es así, mis ojos son así, y después que venga todo. Pero no podemos negarnos, no podemos, lo que está pasando es eso. Esta crisis, pues no queremos ser nosotros, no queremos ser nosotros, estamos en otro sitio, en otro espacio, nuestro espacio nos lo han quitado y no hacemos nada, queremos ser la otra persona, o sea, nos hemos enajenado. Y esa es la crisis de la dependencia cultural, y está la consecuencia. Todos los días vemos crímenes, como si nada, corrupción, y en un momento en que se despega económicamente, pero no solamente es el dinero ni la buena economía, sino nos hemos olvidado del ser humano. Y estos señores como Martín Adán, como César Vallejo, como el artista y como nuestro pueblo creador, cuando se le dio el premio
a López Santay de Cultura, en Lima se desesperaron. Y hay que decirlo, Lima también sigue dando la espalda al Perú. Lima mira al extranjero, es muy elitista. Ese centralismo limeño le hace daño a Lima, al Perú. Y entonces, ¿por qué se le va a dar un premio de cultura a un indio, a un cholo? Fue la élite de la inteligencia limeña que se burló de el gran retablista ayacuchano López Santay, como cuando César Vallejo llegó a Lima, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, era crítico literario y era uno de los dueños de la crítica en Lima. Le dijeron, esa carta está publicada. Clemente Palma escribe, le dice a César Vallejo, después de haber leído su libro, lo he arrojado al sitio donde debe estar, al tacho de basura. Y yo le recomiendo que se amarren las durmientes del ferrocarril que va de Trujillo no sé a dónde, para evitarnos pues, la grosería que usted escribe. Se dieron cuenta que Vallejo pesaba, pues, que era otra cosa. Y para terminar, una cuestión de César Abraham Vallejo Mendoza. En el Jirón de la Unión se encontró con otro crítico enemigo de Vallejo. Y le dijo, como era indio, cholo, venía de Santiago de Suchuco, yo no dejo pasar a Emes. Y Vallejo se hace a un lado y le dice, pero yo sí. Sí, en otra oportunidad Vallejo era profesor de Guadalupe y había escrito Trilce. Y como los profesores limeños, ese prejuicio mío del Lima me han alimentado estas actitudes contra el Perú, por eso soy antilimeño. Entonces dicen, ahí viene el loco, melenudo de Vallejo. Pero él se da cuenta que estaban en el salón de profesores, estaban leyendo Trilce. Y no faltó ese criollito y le dice, pues, pero los poetas tienen que decir, pues, dar soluciones. Sus libros están llenos de penas, de tristezas. Por ejemplo, le preguntamos a un poeta, ¿qué solución ha dado en su libro para el hambre de la humanidad? Han leído mal. ¿Cuál es la solución? Sembrar en grandes hectáreas arroz con pato. Vallejo no era un tonto. En París con Georgette, su esposa, porque nos ponen al Vallejo ese monumento todo tristón. Así Vallejo era juguetón, chistoso, bohemio, jaranista, cantaba guaynos el río de la Mancha, ¿no? Guainero, juguetón, inteligente. Estaba sin plata como de costumbre en París con su compañera Georgette y ve una lámpara que servía de señal de tráfico, ¿no? Una lámpara en la calle. Y Vallejo le dice a Georgette, con esa lámpara podemos comer un mes para empeñar en la casa de préstamos, ¿no? Y se la llevan la lámpara. Y de pronto Vallejo siente que hay alguien detrás, dice, dos policías. Vallejo le dice a Georgette, tú que eres parisiena, tú conoces París, dime dónde queda la comisaría más cerca o más cercana. Y llegaron a la comisaría y entregó la lámpara encontrado en la calle. Esto es patrimonio del municipio. Se extrañan los policías, tanta honradez. ¿Quién es usted? César Abraham Vallejo Mendoza, de Santiago de Chuco, Perú. Muy buenas noches. De Monciso lo honrado. Era juguetón, no era nada así triste, tétrico, mentira. Sí. Y sobre... Dime. ¿Cómo sobre el barranco que describe Martín Adán en la casa de cartón? Es un barranco de hace 90 años más o menos, sí, pues. Es un pueblo, es una aldea, siempre la ciudad de los molinos, de ranchos. Barranco era el sitio solariego, el sitio donde venía la gente. No te olvides que es tierra de poetas, aquí está Eguren, está Vallejo, hay bastante actividad intelectual. Se publican revistas, diarios, se fundan partidos políticos. Barranco siempre fue considerado como una referencia cultural, es la tierra de los poetas. Vine a vivir a Barranco por la casa que tenía en la Bajada de la familia, ya en problemas económicos. Estudio en San José de Cluny, pero aparte de eso, él encuentra, y tu pregunta es interesante,
encuentra un alma gemela. O sea, Barranco con Martín Adán se encuentran. Ese diálogo de Barranco o ese diálogo con Machu Picchu es un encuentro, son almas gemelas. El paisaje es muchas veces la coincidencia del paisaje físico de este parque tiene una coincidencia con tu pasaje interno, interior, con tu subjetividad. El paisaje no es más que la prolongación de que qué bonito, ¿no? Pero ese qué bonito es diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces alguien decía, cuídate del wonderful, del turista, porque el turista es superficial, ¿no? Es una postal nada más. El paisaje es otra cosa, es más humano, más sensible. Hay un gran escritor cajamarquino que fue rector de San Marcos, Mariano Iberico, que justamente escribe sobre el paisaje serrano, ¿no? Y dice estas cosas que me está haciendo la pregunta. Tiene que haber un case, una identidad y además no solamente identidad, casi un diálogo. Lo que hacía Martín Adán era, y lo dicen los críticos, ¿no? Él escuchaba casi ese diálogo de la naturaleza, del elemento, y él conversaba, como lo hace con Machu Picchu. Si no hubiera una ruptura, no habría esa casa, la mejor palabra sería esa reciprocidad poética, ¿no? De los dos elementos. La aldea que era Barranco con su paisaje, su bajada de los baños, los tranvías, este entendimiento, leía mucho, estudié en San José de Cluny, después en el colegio alemán, el ambiente artístico, es amigo de Westphalen, Estuardo Núñez, o sea, había un ambiente también, eso es importante, había un entorno, si se quiere mejor, un entorno. ¿Y cómo fue cambiando el entorno de Martín Adán a lo largo de su vida? Bueno, un poco el alcohol, también tu pregunta muy interesante, porque no era indiferente a los cambios políticos, sociales. Él sufrió mucho con los golpes de Estado, los cambios políticos. No te voy a decir inmediatamente que fue marxista, pero era una sensibilidad socialista la de Martín Adán, como lo fue Mariatti, como lo fue Valdelomar, como lo fue Vallejo. Y esa sensibilidad fue herida, fue traicionada a la expectativa que pasaba en su país, ¿no? Se vio traicionada. De ahí su mundo totalmente aislado, él se recluye, es él y nada más, vive en hospicios, en clínicas, se trastoca un poquito también, no se bloqueó, no, se alcoholizó. En algún momento hay una poesía que era muy difícil, a la muerte de su hermano, que se ha escrito sobre esa poesía, no, es el dolor subjetivo como Vallejo cuando jugaba en el pollo de la casa, en la casa de Santiago de Chuco, esa subjetividad en verdad, casi todas las subjetividades son herméticas, es tu cosecha propia de cómo tú estás sintiendo ese momento, ¿no? Pero sí hay una relación, en tu pregunta hay una relación con lo social, no es una creación subjetiva y egoísta, no. Es un paisaje interior, digamos, que dialoga con claro, externo, ¿no? Y esta subjetividad de Martín Adán, ¿cómo se va siendo su poesía tan hermética? ¿Cómo es apreciada en su época, en su momento? Muy bien. En el momento de la publicación de Martín Adán, de pronto hay una especie de membrete, y se dice vanguardista, ¿no? Inmediatamente. Pero el vanguardismo es una corriente literaria, social, histórica, que no tiene ningún demérito. Es más bien romper esos cascarones que te aprisionan, esas leyes conservadoras. Muy bien, alguna vez Mariatti dijo, no sé si por Vallejo, es el orto de la nueva poesía, ¿no? Es el inicio, la ruptura. Y Martín Adán no es el hecho de que exagerara buscando palabras difíciles, no.
la palabra a veces es tan tuya, porque estás cosechándola, que esa cosa que es tuya no la puede entender la otra persona. Pero yo sigo creyendo de que era un sentimiento socialista que se vio postergado en esas cosas de la creación también. De ahí su Machu Picchu es tremendamente social, ¿no? Y además el tomar elementos como la piedra o la rosa. Que son dos cosas, una cosa tan sensible, y la piedra y lo absoluto además, ¿no? Y la piedra es permanente en nuestra cultura, es una cultura de la piedra. Tu papá, piedra canterada en el camino. Me hizo recordar cuando leí Machu Picchu justamente. Me hizo recordar bastante esto Claro, de otra piedra Vallejo, en algún momento leímos pues la piedra cansada. la piedra cansada. Claro, sí. Esa pregunta constante, ¿no? De quiénes somos y a dónde vamos. Es permanente y todavía no sé dónde está la respuesta. Pero tenemos que encontrarla. Sí, la encontramos, pero que no se vaya, que se quede. Sí, yo creo que cómo se lograría, qué medios se pueden hacer. Primero, los medios de comunicación tienen una gran culpa. El Estado no tiene un proyecto cultural. La alfabetización no existe. Somos un país donde se nos ha quitado la mitad de nuestra palabra. Somos quechohablantes y no se enseña quechua en ninguna parte, ni en los colegios, ni menos en las universidades. Estamos amputados culturalmente. Tenemos vergüenza de ser nosotros. Somos una cultura dependiente, quiérase o no. Quien rige la cultura es Estados Unidos, aunque sea verdad, pero somos una cultura dependiente. Augusto Salazar Bondy ya lo dijo en su oportunidad. Primero hay que tener conciencia de que somos una cultura dependiente y que nuestra cultura tiene que salir con 20.000 cosas que tenemos, no solamente literatura, artesanía, nuestra música, nuestra historia. No sabemos de nuestra historia, no sabemos qué cosa es el Perú, en absoluto. Y yo creo que es una cruzada de conciencia, salir a las calles, decir algo, ¿no? Teatro, cine, libros, una cruzada. También somos muy pasivos, un poco abúlicos, seguimos la corriente, nos falta un sacudón, pero tiene que ser toda una cruzada en que estemos comprometidos todos, ¿no? No solamente una parte es un compromiso del país, es un compromiso de nosotros mismos, es un compromiso del Estado, de los medios de comunicación, de todos, porque así estamos quebrados, fraccionados y vamos a seguir eternamente como la noria, ¿no? Sí, dando vueltas y volveremos a decir eso, pero ya no. Si me vuelves a hacer una entrevista, solamente te denuncio. Y hermano, gracias. Vamos a tomarnos algo a la casa. Le prometo que para la próxima estaremos el tema de los resultados. Gracias, de la... muy amable, gracias. Gracias. Bien. Tu papi estuvo varias veces. Sí. No es conocido. No.